Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos dos temas. Profundizamos en dos temas que son noticia. Los revisamos en titulares. El primero de ellos es noticia nuestro continente, noticia América Latina, una región que se moviliza a través de distintas expresiones populares y de manera masiva. Esta radiografía incluye a Chile, a Ecuador, a Haití, a Bolivia. Nos preguntamos, ¿qué tienen en común esas manifestaciones? ¿Cuáles son los últimos acontecimientos y cómo entenderlos en la pugna por un modelo que está en crisis? Vamos a analizarlo en minutos con el analista internacional, analista político, escritor Atilio Borón, ya con nosotros aquí en los estudios. Y tenemos un segundo tema que es noticia Colombia. Nos preguntamos varios hechos. ¿Dónde está el punto del debate sobre los 7 niños que fueron asesinados en un bombardeo del ejército colombiano ordenado por el comandante en jefe, que es el presidente Iván Duque? ¿En la renuncia del ministro que ya pasó esta noche o en la estrategia militar que no protege al pueblo? Hablamos con el senador denunciante de este caso, Roy Barrera, que de nuevo pone sobre el tapete la trágica historia de los falsos positivos en Colombia. En Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia América Latina, el continente atraviesa un momento de convulsión cuyo eje central es el hartazgo popular por políticas de gobiernos que van en detrimento de los derechos. El común denominador, el modelo neoliberal. En otra nación, como por ejemplo en Bolivia, pasa todo lo contrario. Hay un modelo alternativo que ahora intenta ser pugnado a través de otras expresiones de la extrema derecha del país. Vamos a revisar esos detalles a continuación. Uno de los escenarios más críticos se vive en Chile. El reclamo a las políticas neoliberales del gobierno de Sebastián Piñera, que empezó en la capital y logró frenar el aumento del pasaje del metro, se extendió por toda la nación. Ahora los pedidos son más profundos, un proceso constituyente y la renuncia del presidente, pero Piñera no da su brazo a torcer. Este miércoles se cumplen 19 días de protestas marcadas por la represión policial. El saldo es más de 20 muertos y más de 180 denuncias por violaciones a los derechos humanos. Durante esta jornada, la Comisión Interamericana pidió visitar el país para evaluar la situación, mientras, en medio de las manifestaciones, ciudadanos afirmaron ser testigos del secuestro de personas en un furgón de carabineros y líderes sociales denunciaron ser objeto de espionaje. Hemos venido a presentar una querella criminal en contra del director de Carabineros, en contra del ministro del Interior, porque hemos sido objeto de espionaje. El espionaje es amedrentamiento. El amedrentamiento y estas prácticas nos hacen recordar los tiempos de la dictadura cívico-militar y, por desgracia, estos tiempos también. En Bolivia, movimientos sociales liderados por indígenas y mujeres campesinas se movilizan en respaldo al presidente Evo Morales, denuncian los planes golpistas de la oposición y condenan los actos de discriminación por parte de la extrema derecha. Entre tanto, el opositor Luis Fernando Camacho insiste en entrar al Palacio de Gobierno con el propósito de entregarle una carta de renuncia a Morales para que la firme. Mientras, grupos violentos agredían a la alcaldesa del municipio Vinto, en la ciudad de Cochabamba, acusándola de respaldar monetariamente las marchas en apoyo al gobierno. Tengo miedo por vivir mi verdad y estoy en un país libre y no voy a callar. Y si quieren matarme, que me maten. Y como he dicho un día, por este proceso de cambio voy a dar mi vida. Ecuador sigue siendo terreno de disputas. A 20 días de las masivas manifestaciones en contra de recortes económicos, organizaciones sociales denuncian que el presidente Lenín Moreno no ha cumplido con lo acordado.
El gobierno sigue las recetas del Fondo Monetario Internacional y envió al Congreso un proyecto de reforma económica que resta al Estado capacidad de intervenir para dársela a los mercados. Por su parte, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE, presentó al Parlamento un plan económico alternativo en el que pone como primera exigencia no aceptar condicionamientos del FMI. Mientras tanto, referentes de izquierda, sujeto de persecución política. La justicia ordenó prisión preventiva contra el secretario ejecutivo del Movimiento Revolución Ciudadana, Virgilio Hernández, por el delito de rebelión. No menos grave es el panorama en Haití, que llega a la 8ª semana de protestas contra el gobierno de Jovenel Moïse, al que acusan de corrupción y de aplicar políticas de ajuste contra la población de una de las naciones más pobres del mundo. A principio de semana, organizaciones políticas y sociales propuso el nombramiento de un juez de casación y un Consejo de Estado que supervise la acción gubernamental para solucionar la crisis que atraviesa el país. El común denominador de escenarios de conflicto en los países mencionados es el hartazgo de sus pueblos a las políticas de corte neoliberal impuestas por los gobiernos de paso. Este es el escenario de nuestra América Latina, de nuestro continente. Es necesario entender qué es lo que sucede, qué es lo que hay de fondo. Para ello vamos a conversar con Atilio Borón, politólogo, sociólogo argentino, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Harvard, Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2012. Profesor, qué placer. Gracias por acompañarnos. No, por favor, ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Por favor. ¿Qué pasa en este continente? Mira, yo creo que están madurando condiciones de protesta social que venían dándose ya aisladamente en algunos países, pero que creo yo han llegado en este momento a un punto crítico, ¿verdad? Sobre todo después de lo que fue la gran movilización que hubo en Ecuador, que creo que de alguna forma fue lo que encendió la llama, porque poco tiempo después empezó todo lo de Haití, ¿no es cierto? Y por supuesto, pero fíjate que antes también fue Puerto Rico. Puerto Rico, ¿no? Sí, Puerto Rico. Si lo pensamos en los últimos tiempos, Puerto Rico Haití, generó Puerto unas Rico, masivas movilizaciones. Sí, Puerto Rico, Haití, por supuesto. Puerto Rico por todo el tema de la independencia, Sí. Y el desastre que produjo el huracán María, que provocó, ¿verdad?, esa famosa intervención de Donald Trump, que fue verdaderamente humillante. ¿Recuerdas tirándole papel higiénico así, repartiéndolo de esa manera, que fue una humillación nacional? O sea, venía caldeándose el ambiente durante mucho tiempo. Creo que lo de Ecuador marcó un punto de quiebre muy, muy fuerte, ¿verdad? Porque había protestas, por supuesto, en Puerto Rico, había en otros países, pero ya cuando ocurre lo de Ecuador, en donde el presidente Lenín Moreno tiene que mudar la sede del gobierno a Guayaquil, evidentemente que el mensaje fue que las cosas habían llegado a un punto que era muy difícil retrotraer. Y después vino lo de Chile, que lo de Chile, digamos, me parece que marca un punto de ruptura muy, pero muy, muy significativo. Yo creo que ya es el hundimiento del modelo neoliberal, no solamente a escala latinoamericana, sino probablemente a nivel mundial. Por ahora, a escala latinoamericana, porque no podemos olvidarnos que Chile fue permanentemente el modelo a imitar, y como lo decían incluso de manera muy complaciente algunos académicos y políticos chilenos, el mejor discípulo del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Eso se decía, ¿verdad? Y se señalaba a todos los gobiernos que, bueno, lo que hay que seguir es el ejemplo de Chile, el país que ha progresado, etcétera, y ahí, digamos, los publicistas de la derecha fueron, pero rotundos en su sostenimiento de un modelo que era realmente una gran farsa, una gran estafa, un saqueo no solamente de los recursos naturales de Chile, ¿verdad? El cobre, ¿verdad? El cobre que fue privatizado por los gobiernos supuestamente democráticos que siguieron a la dictadura de Pinochet, Tatiana, porque si tú me dijeras que Pinochet lo privatizó, no, Pinochet deja el cobre en manos del Estado chileno. Hoy en día 64% del cobre está en manos privadas, y esto fue hecho por los gobiernos de la supuesta concertación democrática, o la nueva mayoría, ¿verdad? Entonces, todo aquello fue generando este clima, digamos, y ahí creo que se produce el punto de ruptura. Ya, digamos, Chile no va a volver a ser nunca lo de antes, la gente ha caído en la cuenta de esta estafa, ¿verdad? Y además el robo a los ahorros personales de la gente, ¿no es cierto?, convirtiendo a Chile en el país más desigual de América Latina, siendo que antes era uno de los más igualitarios. O sea, todo esto, por eso no tiene que ver con el aumento. ¿Y qué ha pasado, profesor Atilio, con los pueblos? ¿Qué ha pasado con la gente que toma esta decisión que, pase lo que pase,
se va a las calles. Hemos visto, si seguimos hablando de Chile, personas que han perdido un ojo, ya son casi 200, personas detenidas, hay mujeres violadas, hay hoy en día, ahorita que tendremos a Paola, le vamos a preguntar de ello a nuestra corresponsal, sobre una situación de secuestro totalmente irregular por parte de Carabineros, pero pese a todo esto la gente no se desmoviliza. Entonces también estamos viendo una diferencia en la postura de los pueblos en la región. Sí, definitivamente. Creo que han salido a la calle, en el caso de Chile, porque ya han visto de que no soportaban más ese engaño. Ellos fueron engañados por una dirigencia política, una partidocracia, como decía el expresidente Rafael Correa, refiriéndose al caso de Ecuador, una partidocracia que ha sido cómplice de todo este despojo, ¿verdad? Ha sido engañada por medios de comunicación, con un nivel de concentración en los medios de comunicación fenomenal, que permanentemente estaba diciendo mentiras, tratando de engañar al pueblo chileno. Lo lograron hace mucho tiempo, pero ya venía armándose, digamos, una protesta muy sorda por debajo. Era un movimiento subterráneo que mucha gente subestimó. Y por eso yo digo que cuando se habla de que, bueno, ahí hubo una irrupción espontánea de la gente, se está dejando de lado el hecho de que había una miríada de organizaciones locales, pequeñas, dispersas a lo largo del territorio chileno, que de repente salieron al unísono producto de un hecho fortuito, te diría casi anecdótico, que fue el que estos jovencitos, ¿verdad?, estudiantes de la secundaria, un día decidieran no pagar el ticket, que ni siquiera lo pagan porque ellos tienen un boleto escolar que es mínimo prácticamente, pero fue un gesto de protesta. Y eso fue lo que produjo el incendio de la pradera. Yo me gusta hacer una comparación, Tatiana, que creo que vale la pena, con la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Por supuesto, son dos acontecimientos incomparables en dos momentos sentidos. totalmente distintos también. Pero, ¿cómo empezó la Revolución Francesa? Empezó con el hecho de que en un barrio alejado de París, una periferia que era la zona de la Bastilla, donde había una cárcel y poco más, unos panaderos aumentaron arbitrariamente el precio del pan. Y eso produjo un tumulto, y el tumulto se expandió y los ánimos se encresparon, y alguien entró en la panadería y le prendió fuego. Se armó realmente un proceso imparable que terminó con la toma de la Bastilla, la quema de la Bastilla, la caída del antiguo régimen. O sea, esto quiere decir de que no fue porque los panaderos aumentaron el precio del pan en no sé qué serían unos céntimos, sino que había un mar de fondo, un proceso social que estaba resquebrajando, que no se veía por arriba, ¿te das cuenta? Y que uno podría decir que más o menos lo mismo pasa en Colombia. Cuando a mí me dicen que en Colombia no pasa nada, yo digo, ustedes son absolutamente ignorantes. En Colombia pasa un montón de cosas. Lo que pasa es que no se cuentan a nivel internacional. No se cuenta, y además la partidocracia colombiana, que es absolutamente arcaica, anacrónica del siglo XIX, tapa todo eso e impide. Pero en algún momento va a pasar lo que les pasó en Chile. En Chile también aquello parecía, fíjate, la arrogancia de los pinochetistas y la derecha dijeron, todo esto está muy bien amarrado, la Constitución no hace lugar a ningún desvío. La Constitución la va a hacer esta gente que está en la calle ahora. No la llamó la señora Bachelet, siendo que fue su promesa de campaña. En el segundo gobierno fue promesa de campaña. Promesa de campaña, la incumplió, ¿verdad? Ahora la van a hacer estos, y va a ser mucho mejor, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que tener en cuenta de que hay acontecimientos que son detonantes. El detonante fue estos chiquilines que saltaron los molinetes y entraron al metro. Pero eso no es lo que faltaba. Si la situación hubiera estado tan buena, no se hubiera producido. Tú lo pones 1,5 millones de personas en Santiago en la calle si es que no hay razones de fondo. Esto no fue porque el metro subió 5 centavos de dólar. Esto, por favor, que es lo que dice Vargas Llosa, entre paréntesis, en el editorial del País hace 2 o 3 días, diciendo cómo se puede comprender, esto es un misterio, un enigma, dice. Yo estoy aclarándole el enigma, se lo voy a mandar ahora prontito la aclaración, de que la gente no sale a la calle ni enfrenta las balas de los carabineros que le tiran a la cara por un aumento de 5 centavos de dólar, por favor. Es por el hecho de que esta gente fue estafada. Claro. Esta gente pagó 30 años una jubilación y cuando fue a cobrar le daban menos de la mitad de lo que le habían prometido. Y encima les decían que eran unos holgazanes, unos vagos, unos alienígenas. De hecho, por eso vemos cómo ha tomado tanta fuerza cuando dicen es que no son 30 pesos, son 30 años. Hay varios asuntos para seguir analizando, los dejo planteados, tenemos ya nuestra corresponsal. Perfecto. ¿Qué modelo alternativo pensamos que va entonces
a derivar esta situación, particularmente en Chile, si es así, además con la inspiración que viene de Argentina, veremos qué pasa con Uruguay. Pero también hay algo muy importante, esto cómo se va a decantar políticamente, son más de 200 organizaciones. Me queda mucho más por conversar contigo, vamos con Paola. Paola Dragni, nuestra corresponsal en Santiago. Paola, ¿cómo te va? Buenas noches, adelante con la información. Hablaba con Atilio y lo que le planteaba era la situación que ha generado tanta alarma y tanta preocupación hoy, y es la denuncia que hace la gente sobre el secuestro por parte de Carabineros. Así es, Tatiana, nosotros recorrimos dos de los puntos donde se realizaron estos secuestros que el general Rosas, a cargo de la institución, ha justificado en una brevísima entrevista que dio, diciendo que es un procedimiento que es legal, que hay cuerpos de inteligencia destinados para esto y que particularmente la detención que vimos de este furgón blanco había sido autorizada incluso porque hay cámaras de seguridad donde se detecta a esta joven acompañada de un hombre haciendo algún rayado o algún destrozo a la propiedad privada. Una norma legal que autoriza hacer este tipo de detenciones, pero que sin duda en la calle recuerdan y reviven el trauma de la dictadura, cuando a las personas se les detenía de esa forma y no se sabía el destino. De la chica que metieron a este furgón blanco hay un rumor de que se llamaría Cristina Martínez, pero hasta esta hora no se sabe nada respecto de si es realmente su nombre, dónde está, si fue a control de detención o no. Queremos conocer un poco los detalles justamente de cómo opera, de cómo en Chile entonces el secuestro de esta naturaleza es legal. Estamos con Cristian Cruz, que nos recibe a esta hora, abogado de derechos humanos. Cristian, entonces estamos hablando de que en Chile hay secuestro legal. Bueno, obviamente hay que tomarlo de quien viene un general director que no reconoce la pluralidad de delitos y crímenes perpetrados por funcionarios bajo su subordinación y que incluso dice que efectivamente se han cometido algunos de estos delitos en un margen aceptable. Ningún delito es aceptable, mucho menos perpetrado por funcionarios públicos, por la policía, ya sea civil o uniformada, en este caso uniformada. Aquí claramente, desde el punto de vista de la imagen, tenemos, y como usted bien lo dijo, la recreación se ha reabierto, ha revivido el método que tenían los agentes de la dictadura, que no se identifican en vehículos particulares, que suben a viva fuerza sin que puedan ser socorridos por las demás personas a ciudadanos que tampoco pueden identificarse, las víctimas de esta situación, y donde no se cumple ninguno de los parámetros que indica la ley, es decir, que se tiene que identificar, que se deben leer los derechos del detenido, y yo no descarto que esto corresponda ya a una situación planificada para empezar a infundir ya no el miedo, sino que el terror en la población, porque ya no se trata solo que me van a mojar, me van a llenar de gases lacrimógenos, me van a romper la cabeza, me van a disparar y eventualmente puedo perder un ojo, que es lo que está haciendo o lo que está sucediendo producto de los disparos de Carabineros, sino que además estamos bajo el temor que funcionarios de civil nos detengan, nos secuestren sin que se sepa nada y que más encima la máxima autoridad diga que todo esto es legal, normal y aceptable, con un silencio cómplice de la autoridad política o civil del país, como es la Presidencia de la República y el Ministerio del Interior. Y además, Tatiana, mucho se ha discutido sobre la violación, si es sistemática, la violación de derechos humanos o no, pero lo cierto es que la filtración de los documentos de Carabineros de Chile da cuenta de una persecución a los dirigentes y hemos visto en años anteriores, Cristian, este tipo de detenciones también, no en este contexto de estallido social, o sea, es una práctica. En esta situación para nosotros es nueva, sin perjuicio que teníamos denuncias que no pudimos nunca corroborar, pero ahora tenemos las imágenes, tenemos a los testigos hablando en plural de la efectividad de estos delitos y tenemos, insisto, tal como usted lo dijo, al general señor Rosas diciendo que todo esto es lo más normal y espectacular del mundo. La verdad es que incluso bajo los procedimientos de narcotráfico hemos podido ver donde actúan policías de civil, pero llegado el momento de la aprehensión, muestran una credencial que a lo menos los identifica como policía. Porque, ¿y qué va a pasar si alguien osa defender a una persona que está bajo lo que está viendo, víctima de un secuestro, y esto termina en una tragedia? ¿Es que acaso eso es lo que pretende Carabineros? ¿Es que acaso somos tan peligrosos los ciudadanos que tienen que utilizar los métodos
de la policía secreta, de la dictadura. Bueno, recordad que el señor Rosa entró en dictadura a Carabineros y él no se cuestionó que en ese momento Carabineros violaba los derechos humanos. A él aparentemente le dio lo mismo, claramente, y hoy día ve con normalidad las prácticas que perpetraba su institución, donde él entró libre y voluntariamente durante la dictadura y él la está normalizando en democracia. Muchas gracias, Cristian. Vamos entonces a dejar a Cristian porque la ciudad está bien convulsionada, hay barricadas en muchos lugares. Una respuesta de la gente, hoy día pudimos ver muchísimas imágenes de carabineros disparando directamente a la gente bombas lacrimógenas y también hay reportes de que habrán usado o al menos sacaron armas de fuego en la zona del barrio Alto, el barrio Elegante, Providencia, donde se trasladó parte de la movilización. Tampoco se estaría cumpliendo el protocolo de disparar, por ejemplo, los balines a 30 metros, no disparar a la cara, sino a los pies, las bombas lacrimógenas y los balines usados como último recurso disuasivo en una manifestación que tiene que tener ciertas características. Nada de esto se está cumpliendo y al parecer ahora pues el secuestro se está formando o se está tomando como detenciones legales. Tatiana. Gracias, Paola. Ahí la situación. Gracias por entregarnos esos detalles. Ahí está el panorama. Será hasta la próxima, Paola. Ahí está. Bueno, pero lo otro que ha marcado la diferencia es que se observa sin necesidad de mucha especulación. Nuestras cámaras lo están mostrando. No hace falta mayor. No hace falta. No, ya se está. muestra. Y tampoco dejan de hacerlo, profesor. Lo que es sorprendente es que la opinión pública prevaleciente en ningún momento plantee de que Chile está viviendo un régimen de dictadura, digamos. Sin embargo, porque este tipo de represión, este tipo de violación del Estado de Derecho, secuestros legalizados a cargo de las fuerzas oficiales, ¿verdad?, uniformadas, evidentemente hablan de una situación que no tiene nada que ver con la democracia. Y sin embargo, nada de eso aparece, siempre todo esto queda disimulado. En el fondo, acá hay unos culpables que son vándalos, los alienígenas, como dijo la mujer del presidente Piñera, que están destruyendo el orden social en Chile, cuando quienes lo han destruido y han generado estas situaciones son estos 30 años de política. Incluso uno podría decir que estas políticas vienen de antes, ¿verdad?, que fueron profundizadas, porque acá lo grave es que la transición democrática en Chile se hizo manteniendo ese modelo económico y profundizándolo hasta su paroxismo, cosa que evidentemente tiene que plantear en algún momento una discusión muy seria sobre qué clase de democracia es esa, ¿verdad? Y en donde además el tema de la Constitución aprobada por un pueblo, discutida por un pueblo, sigue siendo una asignatura pendiente. Chile es hoy el único país junto con Perú que todavía se rige por constituciones elaboradas por gobiernos dictatoriales, Fujimori en el Perú y Pinochet en Chile, y eso sigue funcionando, de manera tal de que, bueno, es difícil pensar de que realmente tenés ahí un régimen democrático. Tenés otra cosa, no sé, pero eso no es realmente una democracia. Pero la gran cobertura mediática, todos mis amigos en Chile y amigas me dicen, mira, acá sabemos muy poco de lo que pasa. Por suerte han surgido muchos medios alternativos, gracias a las redes sociales, televisiones comunitarias, etcétera, que transmiten a través de internet, que están informando lo que los grandes medios ocultan sistemáticamente y el gobierno que miente, este señor, digamos, un mentiroso serial, ¿verdad?, que oculta lo que está realmente pasando en ese país. Vemos una cantidad de gente que se ha movilizado, organizaciones, otros de manera espontánea, pero sí también hay un músculo de organizaciones que no se tenía de manera visible en el país. Pero esto deberá decantarse en un asunto de carácter político si realmente quieren concretar una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo ves entonces ese paso? Porque hasta ahora vemos que es una cantidad de gente movilizada. Hasta ahora eso, de todas maneras ya está lo que se llama la unidad social, que es una convergencia de múltiples grupos, ¿verdad?, que estaban organizando sectorialmente y por separado a diversos sectores de la sociedad chilena que ya están sentándose con vistas a elaborar una estrategia común. Y eso me parece que es importantísimo. Lo que hace falta ahora es que haya una convocatoria del Parlamento a una asamblea constituyente, que esta gente en la calle está presionando cada vez más. En Valparaíso ha habido grandes manifestaciones, en Valparaíso, porque ahí está la sede del Parlamento del Congreso en Chile. Tiene que haber esta convocatoria urgente, ¿no es cierto?, y tiene que a partir de ahí surgir una nueva legalidad. Creo que el gobierno de Piñera, digamos,
tiene muy pocos márgenes de maniobra, salvo que se decidan aplicar una operación en gran escala, ¿verdad?, tipo dictaduras militares en los años 70 o tipo Plan Yakarta en Indonesia en el año 1965, de salir a matar gente, dirigentes sociales y gente común, aterrorizar a la población. Yo, digamos, sabiendo lo que es la derecha, sabiendo lo que es capaz de hacer la derecha en América Latina, tenemos pruebas todos los días de eso, no descartaría, ¿verdad?, que algunos estén jugando con esa alternativa, ¿verdad?, antes que cederle la iniciativa a este pueblo que está organizado. Yo creo que si hacen eso... ¿Crees que esa exigencia de renuncia no se va a dar? ¿No se va a dar yo creo que, en sí misma del presidente Piñera? No, se va a dar solamente si hay una enorme presión popular. Y yo creo que este plan de carácter represivo bestial puede ponerse en marcha solo si se afloja esta movilización. Pero yo creo que no va a aflojar. Yo creo que la gente está dispuesta, porque digo, es muy difícil decir que gente común y corriente que no estaban metidos en la vida política salen a ponerle el pecho a las balas de los carabineros o del ejército chileno. Esto quiere decir que hay una convicción muy fuerte. Y si esto se sostiene una semana, 2 semanas más, de hecho el presidente Piñera no va a poder seguir gobernando, ya no va a tener condiciones, su propia coalición, su propio partido se está trizando ante esto porque todos quieren salvar el pellejo, todos quieren asegurarse un lugar en el proceso post-neoliberal que se viene en Chile, en el proceso auténticamente post-dictadura que todavía no empezó. Porque todo lo que hemos conocido, concertación y nueva mayoría, estaba inscrito dentro de los rígidos límites marcados por el pinochetismo a partir de la vigencia de la Constitución y de las leyes fundamentales establecidas durante el gobierno de Pinochet. Y creo que la verdadera transición va a comenzar ahora, una vez que esta gente provoca el derrumbe de ese sistema anacrónico y corrupto, un sistema partidario corrupto que ha sido cómplice de todo este saqueo de la gente en Chile, que hace que hoy en día más de la mitad de los trabajadores que ganan, digamos, el sueldo mínimo estén por debajo de la pobreza, que estén el mayor número de hogares endeudados en toda América Latina, ¿verdad? Y que el nivel de endeudamiento de los hogares llegue al 43% del ingreso nacional, que es un escándalo, ¿verdad? Un escándalo, digamos. ¿Pero por qué? Porque tienes que pagar la salud, que aunque sea pública tienes que pagarla. Tienes que pagar la educación, que aunque sea pública la pagas. Tienes que pagar tus aportes a las administradoras de fondos de pensión. Pagas todo, te la pasas endeudado. Pagas todo, pagas el agua. El agua, escúchame, se ha llegado, yo no conozco otro país en donde el agua esté en manos de empresas privadas desde su fuente. O sea, es ilegal si tú vas en los Andes a un manantial y tratas de canalizar parte de esa agua para una pequeña finquita, una parcela que tengo en campesino, viene la empresa que es propietaria del agua desde su fuente. No solamente el transporte y la distribución del agua, que es lo que pasa en muchos países, desde la fuente. O sea, es el caso extremo de aplicación del modelo neoliberal y esta es la respuesta. Y ahí está la respuesta, está en las calles. Profesor Atilio, vamos a compartir este análisis con Patricio Zamorano. Él es analista político, es director de ejecutivo de Infoaméricas.info, nos acompaña desde Washington. Patricio, además, lo ven ustedes de manera frecuente en la pantalla de Telesur, es analista, es chileno, aunque vive hace muchos años en los Estados Unidos, y de lejos sigue de cerca esta situación tan convulsa que vive Chile. La víspera te reunías con la colonia chilena en Washington. ¿Cuáles eran sus conclusiones, Patricio? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Sí, efectivamente, yo te diría que todo lo que está pasando en Chile, especialmente lo que ha pasado hoy, es de altísima preocupación. Más allá de la normalidad, el hecho de ver en video escenas que se parecen mucho y que recuerdan al trauma de la dictadura cuando se secuestraba a personas sin ningún tipo de proceso judicial a mano de agentes del Estado, independientemente de que se compruebe finalmente que este procedimiento de alguna forma fue legalizado o está dentro de los protocolos. Hay una contradicción muy fuerte de lo declarado por el general Rosas en cuanto a eso, pero incluso si se aclara esta situación, la verdad es que el hecho simbólico de hacer este tipo de operativos con autos de civil, con carabineros de civil, alguien en la vía pública, es la verdad un impacto enorme. Como tú señalabas aquí, no solamente en los Estados Unidos, en muchas ciudades y países del mundo se están haciendo cabildos
para participar para esta discusión. ¿Qué queremos para Chile, para el futuro y qué queremos para el presente? Y acá en Washington se ha hecho un cabildo la noche de ayer con mucha emoción. Un grupo de chilenos aquí en Washington, unas 50 personas, se reunió de todos los sectores políticos, de todas las visiones, de todas las edades, y se hizo país en comunidad. Y yo te diría que eso es bueno, es una de las consecuencias positivas de esta tremenda controversia social y estallido social que se ha dado en Chile, es el hecho de que la comunidad se ha unido y está reaccionando. Yo te diría que mucho de lo que describía el anterior invitado y lo que vivimos de la historia de Chile, de esta tremenda desigualdad, este problema institucional que perjudica tanto a la gente, con un sistema social de salud privatizado, con la educación privatizada, con las pensiones privatizadas, con todo este exceso de neoliberalismo en todos los aspectos de la vida de los chilenos. Eso ha impactado fuertemente a toda la gente, pero es bueno el hecho de que la población ya no está pasiva, la población ya está desesperada y quiere reformas urgentes ya. Y eso es uno de los temas importantes que emana de los cabildos que se están haciendo todo el planeta. Patricio, y aquí hay algo importante que ya también lo dejaba planteado por el profesor Atilio, que sigue aquí con nosotros, y es hablar de un modelo alternativo. Pero ¿cuál es ese modelo alternativo a el laboratorio que ha sido siempre, que siempre fue y sigue siendo además bandera, como es Chile, del neoliberalismo y del consenso de Washington? El modelo alternativo, ¿quién va a dar, digamos, el punto de salida para pensar en el país desde esa perspectiva? Ese es el tema principal. Aquí no debería haber un modelo alternativo, debería haber un modelo justo. No es un modelo alternativo exigir que la población tenga igualdad de oportunidades, igualdad de derechos. Hay que recordar que las cifras son alarmantes. En Chile, el 25% más rico del país se queda con un 70% de la riqueza interna de los ingresos. El 50% más pobre, que incluye a una extensa clase media y clase media baja y clase trabajadora, se queda con menos de un 2%. Chile ocupa el planeta. Digo todas estas cifras porque no es un modelo alternativo el que necesita Chile. Lo que necesita es un modelo ejemplar, institucional, económico, en que todos los sectores ceden un poco de su capital político. Aquí el tema principal, Tatiana, es esta élite que se lleva ese 25% más rico, que se lleva el 70% de la riqueza del país, debe abrirse moralmente a ceder un poco de su capital político, ceder un poco de su capital económico y ponerlo al servicio del país. Este es algo positivo, no es un ataque contra sus privilegios fundamentales. En Chile los grandes conglomerados y el gran capital genera mucho dinero. El tema es que se distribuye de una manera mejor si ellos mismos quieren el desarrollo del país. Si el tema principal es que cuando Chile se va a desarrollar, si existe estos niveles de segregación social, estos niveles de clasismo y estos niveles de abuso a todos los trabajadores. Efectivamente, más de la mitad de los trabajadores están endeudados por sobre su capacidad de ingreso. Ese es el asunto, además de fondo. Gracias, Patricio, gracias por ese análisis. Parece que te hemos perdido en vivo, te despido vía telefónica. Gracias. Estoy de vuelta. Muchísimas gracias. Ahí está además el asunto también, avanzar hacia qué tipo de modelo. Pero aquí hay algo que también planteaba Patricio, que sin duda es así. Y el poder económico, las corporaciones financieras chilenas, que además ya tienen telarañas en partes de América Latina y del mundo, llevando su modelo, ¿lo van a permitir? Bueno, no lo van a hacer. Yo creo que, a ver, me permito decir lo siguiente, creo que si hay algo que no podemos esperar de ninguno de los grupos dominantes en América Latina es un gesto de altruismo y de patriotismo. Digo, esto me parece, ojalá que el mundo fuera tan bonito, pero no lo es. O sea que esa gente va a resignar ese inmenso saqueo que han hecho. Yo agregaría a lo de Federico, que es muy interesante, el hecho de que el 1% tiene el 26.5% de la riqueza de Chile. Ese 1% es el verdadero poder de Chile. Esa gente que vive, digamos, a los niveles de los ricos de las grandes ciudades europeas o de los estadounidenses.
Es gente Esos que son ha los dicho, dueños de la banca. Son los dueños de la banca, los dueños del administrador de fondos de pensión, los dueños las del AFP. litoral marítimo, los dueños del cobre chileno, los dueños de las forestales, los dueños de prácticamente todo lo que tenés en Chile. Y entre ellos está Piñera. Pero por supuesto, es uno de ellos. Pero fíjate que uno de los líderes más importantes empresariales estaba haciendo una declaración que lamentablemente después se perdió en el cúmulo de noticias, diciendo que anhelaba que volvieran los militares verdaderos de la época de Pinochet, que no hubieran permitido que estos vándalos hicieran lo que están haciendo en Chile. Bueno, pues esa es la psicología y es la ideología de la clase dominante en Chile y en toda América Latina. No quiero acá hacer un caso puntual de Chile, porque Chile es un caso que lo repites en Colombia, en Argentina, en Brasil, en todo. De acuerdo. La idea de que el pobrerío tiene que permanecer pobre y cuando se revele hay que meterle bala. Y hay que desaparecerlo porque les niegan esa condición de ciudadano elemental y el respeto que tienen que tener por esa gente. Y además no están dispuestos a resignar sus privilegios. Oye, a ver, un parlamentario en Chile, un congresista en Chile gana más que un congresista de los Estados Unidos. ¿A ti te parece lógico eso? El ingreso per cápita de Estados Unidos es 4 veces superior al de Chile, pero el diputado chileno gana más que el diputado, el miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Imagínate. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que hay un nivel de corrupción fenomenal, pero corrupción con guante blanco. No es a la mala como de repente la vemos en Colombia, si tú quieres, que la cosa es ya con los sicarios entrando así. No, acá es con guante blanco, pero tanto o más perniciosa que la otra. Y por eso esta gente está durante 3 semanas en la calle. Digo, yo he vivido 6 años en Chile. Conocí la época previa a la Unidad Popular y gran parte de la experiencia de la Unidad Popular. Para que la gente salga a protestar así, sobre todo después del terror instituido por la dictadura militar en Chile y del terrorismo mediático, vuelvo a repetir, que ha sido pero feroz en ese país, convenciéndolos de que era el mejor país del mundo, el más justo, que estaban consumiendo, que podían adquirir lo que querían, que ahora Chile era una economía abierta, que si uno no progresaba era porque era un vago, un holgazán, pero estaban todas las posibilidades. Para que la gente salga así es porque se ha dado cuenta que han sido engañados, que han sido humillados. Y por eso esta dirigencia no puede ofrecer ninguna alternativa. Yo no creo que ellos vayan a renunciar, salvo que se los haga renunciar. Van a renunciar a esos privilegios, a esa captación de una cifra gigantesca al ingreso nacional, ¿verdad? Solamente si hay un movimiento de fuerzas que los obligue a ellos, si no van a seguir y van a engañar y van a tratar de comprar a la dirigencia, ¿no es cierto? Van a tratar de intimidarlos, o sea, van a aplicar todos los mecanismos de perpetuación del poder y sus privilegios. Que además de eso, bien lo saben, y el asunto es el desafío que tiene este pueblo. Con eso te despido, Atilio. Gracias. Qué placer, gracias por acompañarnos siempre. Y confío, bienvenido, esta es tu casa. Y confiando en que ese pueblo no se va a dar por vencido. Estoy absolutamente seguro que Chile va a triunfar. Sí, lo que el gobierno está buscando es el cansancio, hasta ahora no se nota. Van 19 días y los vemos ahí en las calles, están movilizados. Muchas gracias. Gracias a ti. Así nos vamos a la primera única pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia, ¿dónde está el punto del debate sobre 7 niños asesinados en un bombardeo del ejército el pasado septiembre? ¿Importa ahora la renuncia del ministro de Defensa que se dio esta noche o la estrategia militar que no protege al pueblo? Hablamos con el senador denunciante de este caso, Roy Barreras, que de nuevo pone sobre el tapete la trágica historia de los falsos positivos en esta nación suramericana. Tenemos esta información, tenemos el análisis, estamos en Es Noticia.
En Noticia Colombia, Guillermo Botero renuncia a su cargo como ministro de la Defensa. Varios cuestionamientos por su inoperancia, el recrudecimiento de la guerra, la violencia en el país, además el haberle ocultado a la nación información en relación a un bombardeo donde resultaron asesinados 8 menores de edad, ya no son 7, se confirma que son 8, haciéndolos pasar como combatientes dados de baja. Tenemos esos detalles a continuación. La segunda citación del ministro de Defensa colombiano a una moción de censura motivó su renuncia al cargo por su inoperancia en materia de seguridad e incremento de la violencia contra líderes indígenas sociales y de derechos humanos, además de la política de falsos positivos, donde se ven involucradas las fuerzas militares. Lo llevaron al Congreso para dar cuenta de estas irregularidades. Lo que allí se conoció es muy grave. Rosalba Medina Garzón, madre de Diana, uno de los menores asesinados en el bombardeo Caquetá, aseguró que su hija no hacía parte de ningún grupo ilegal, que vivía con su padre y que se encontraba estudiando. El dolor de madre se refleja en sus ojos y no comprende cómo la realidad guerrerista de este país le arrebató a su hija. Organizaciones de derechos humanos y de víctimas de crímenes de Estado aseguran que esto responde a una política de Estado que retomó las prácticas de antiinsurgencia y enemigo interno en una desproporción del actuar de las fuerzas militares, lo que ha causado el desborde de la violencia en el país. Aseguran que no basta con la renuncia del ministro, sino que se debe realizar una exhaustiva investigación a los militares implicados, ya sea por acción o por omisión, donde falló la inteligencia militar, violando los derechos humanos. Para el próximo miércoles 13 de noviembre, el ahora exministro de Defensa Guillermo Botero está citado una vez más al Congreso de la República para dar cuentas por sus faltas que condujeron a su renuncia. Se mantiene entonces la moción de censura. Hernán, ¿cómo te va? Buenas noches. Voy contigo con este panorama al final del día, cuando se ha conocido la renuncia ya de manera oficial del ministro de la Defensa, Guillermo Botero. Muy buenas noches, Tatiana. Y sí, se mantiene la moción de censura el próximo miércoles, que sería, digamos, una doble derrota para este gobierno. Renuncia a su ministro y en la moción de censura se espera la votación de la mayoría de la bancada en el Congreso, a excepción de la bancada del Centro Democrático, partido de gobierno, no votarían. Eso sería una doble pérdida para el gobierno y sobre todo para el ministro Botero. Pues los familiares, digamos, no están tan emocionados con la renuncia del ministro porque ellos exigen justicia y sobre todo justicia en relación a quién les va a devolver a sus hijos. ¿Quién les va a responder por sus hijos muertos? ¿Dónde están las investigaciones exhaustivas? ¿Qué pasa con los militares? Ellos exigen, no solo del Estado colombiano, sino de la comunidad internacional, para que hagan presencia en el país y se esclarezca la situación con sus hijos menores de edad. Esta tarde hablábamos con una de las madres, no parieron hijos para la guerra y la guerra se los ha arrebatado. Así que ellos exigen no solo la renuncia del ministro de Defensa como se dio, sino también las investigaciones a los mandos militares que le arrebataron a sus hijos. También algunos otros analistas hablan de que se debe terminar con esa política interna del enemigo, de pensar que lo que está pasando en el país hace parte de lo que están cometiendo las fuerzas militares en relación a las ejecuciones extrajudiciales o los falsos positivos. Una política de guerra que se implementó durante el gobierno de Uribe Vélez y que ahora vuelve y se retoma en este gobierno de Iván Duque. Recordemos el caso de Dimar Torres, excombatiente asesinado por el ejército, comprobado, o el caso más reciente de Flower Trompeta, que también fue asesinado y torturado por el ejército colombiano. Hasta que no se cambien esas políticas internas por parte de los militares, se dicen los analistas que esta situación no va a cambiar. Y con la designación del nuevo ministro de Defensa, el comandante de las fuerzas militares, lo que esperan es, un incremento de la guerra en el país. Y la situación esta noche. Gracias, Hernán. Muy buenas noches. Vamos a ir al análisis. Más temprano conversamos con el senador denunciante de esta situación tan grave que se ha registrado en Colombia, Roy Barreras. A él le preguntamos cómo obtuvo la información de este bombardeo que se registró el pasado 2 de septiembre, del que hizo silencio tanto las fuerzas militares como el gobierno. Hicimos hace 2 semanas
el debate de control político sobre otros errores del ministro. Por ejemplo, la ejecución extrajudicial de Dimar Torres, un reincorporado que fue asesinado, o el asesinato de Alexander Parra, el primero de los reincorporados asesinado al interior de un ETCR que tenía anillos de seguridad. 2 hombres entraron, lo asesinaron y salieron como Pedro por su casa, y aún el ministro no da información sobre ese asunto. Y después de ese debate la comunidad empezó a mandar información, de manera que me enviaron la información sobre un hecho que yo no conocía, que era ese bombardeo en el que murieron 8 niños y que además habían sido advertidos por el personero local que había niños allí y que además de ser bombardeados y muertos, pues el ministro le ocultó esa información a los colombianos durante 2 meses. De hecho, si yo no lo denuncio ayer, hoy todavía Colombia no se enteraría. ¿Y quién sabía que todos estos niños estaban allí? Esto nos decía el senador Barreras. Bueno, toda la comunidad lo sabía el personero de Puerto Rico, Caquetá, que lo denunció en un consejo de seguridad y pidió protección para esos niños que eran víctimas. 3 de esas niñas estaban secuestradas. Él pidió que las rescataran y lo que ocurrió fue que las bombardearon. ¿Qué piensa sobre el manejo que se le ha dado por parte del Ministerio de la Defensa sobre cómo lo ha justificado? Pues ayer, en todo el debate de 5 horas, no fue capaz de explicar por qué había omitido esa información a los colombianos, porque además se la omitió al propio presidente de la República, como tampoco dio explicaciones sobre los nuevos falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales, ni sobre la falsa erradicación que él proclama de 90.000 hectáreas cuando hay las mismas hectáreas que recibió hace más de un año. El ministro no tiene respuestas distintas a su ineficacia y a una posición de un agente de una política pública que implica buscar enemigos internacionales, nacionales, definir que los campesinos o los indígenas o los estudiantes o los periodistas son enemigos. Y esa lógica del enemigo nos puede devolver a la guerra cuando llevábamos varios años hablando de paz. Además, al senador Barrera le preguntamos, en medio de esta dolorosa situación, ¿dónde realmente debe ahora centrarse el debate? ¿En la renuncia de un ministro que ya se da o en el regreso de los falsos positivos a Colombia? Pues desgraciadamente este ministro es un agente de la política de guerra y como le ha hecho daño a las fuerzas militares colombianas, porque recordemos que el New York Times denunció una circular en la que proponía que los ascensos se hicieran por el conteo de muertos. La tuvo que retirar ante las denuncias de la prensa internacional, pero le ha transmitido a las fuerzas militares esa conducta y los militares obedecen órdenes de un ministro que está no solamente equivocado, sino que le miente a los colombianos y que parece no tener suficiente sensibilidad social con las víctimas. Ahí está parte del análisis que les ofrecemos aquí en Noticia con una figura clave de esta situación. Se ha develado la denuncia en el debate de la víspera de control político de moción de censura al ministro de la Defensa, ya exministro de la Defensa, Guillermo Botero. Ahora, hay más hechos para analizar. Vamos a conversar para ello con Carlos Medina Gallego, es analista en temas de guerra y paz de Colombia, profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Medina, ¿cómo está? Hola, profesor Medina, ¿me escucha? No lo tenemos, le pido por favor a la producción que rápidamente lo ubiquemos, vamos a retomarlo. Es muy importante conversar con él acerca, primero, de lo que significa esta situación. De nuevo también preguntarle, tal como lo planteábamos con el senador Roy Barreras más temprano, el asunto del debate está en la renuncia de un ministro, en quién manda a cometer este bombardeo cuando se conocían que habían 7 u 8 menores de edad. Había una niña, por ejemplo, de 12 años en San Vicente del Caguán, en Caquetá, en el sur de Colombia, o en la estrategia militar que ataca literalmente al pueblo. Vamos a ver si lo tenemos. Tenemos al profesor Medina. Este es un hecho que es importante destacar. Ahora, lo que también nos decía nuestro corresponsal desde Bogotá, Hernán Tobar, rápidamente. Cuando se conoce la renuncia del ministro Guillermo Botero, el ministro de la Defensa, el presidente de Colombia, Iván Duque, nombra a un nuevo ministro. Desde hace más de 20 años no había un ministro militar, los ministros eran civiles, ahora es el comandante de las fuerzas militares. Eso también es importante para destacarlo en un contexto en donde se ha denunciado por distintísimas vías que la implementación de los acuerdos de paz firmados hace ya 3 años, en 2016, pues que no están avanzando. Solamente
un pequeño porcentaje por decisiones específicas de las comunidades que se ven afectadas por la guerra en zonas de conflicto. Profesor Medina, ¿me escucha? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, Tatiana, para vos y para toda la audiencia. Profesor Medina, un asunto primero para preguntarle, para plantearle. Ya se ha ido el ministro de la Defensa. ¿Dónde entonces se centra el debate? Y no sea que a nivel interno en Colombia sigan diciendo que ya están las cosas resueltas porque se fue el ministro de la Defensa. No, indiscutiblemente el debate se centra en la reformulación de la política de seguridad y defensa, que debe garantizarle a todos los colombianos la vida, la integridad, la honra y el conjunto de sus derechos. El punto central es que nosotros estamos desarrollando una política de regresión en un camino que se estaba marchando de la guerra hacia la consolidación y expansión de la democracia, y el gobierno del presidente Iván Duque ha hecho, a través del fortalecimiento de la fuerza pública con mandos altamente guerreristas y troperos, una reversión de los procesos que se habían avanzado y que ahora toca enfrentarlos para que, con estos ejemplos que se vienen dando en términos del control político que ha hecho la sociedad política de los partidos, pero la misma ciudadanía, frente a los atropellos sistemáticos de la fuerza pública, en lo fundamental contra la población que se está expresando en la democracia de calle, contra las políticas neoliberales del gobierno que golpean profundamente a la población. Entonces el punto central ahora no es solamente cambiar de ministro, es garantizar de que se redefina y se ajuste las cúpulas militares y la política de seguridad de la nación para poder transitar en un camino de amplitud y profundización de la democracia. Sí, y aquí ahora el nivel de preocupación mayor es con un nuevo ministro de la Defensa que es militar. Le contábamos a la audiencia que hace muchos años no había un ministro de la Defensa militar y en funciones, habían sido civiles. ¿Qué mensaje está enviando el presidente de Colombia? Porque fíjate que de hecho, con respecto al bombardeo, el presidente no ha dicho nada. Sí, primero el presidente salió a reconocer la responsabilidad del más alto comandante de las fuerzas militares, que es el presidente, en los bombardeos del 29 de agosto. Él es responsable de los asesinatos de esos niños y en la forma en que viene esperando la estrategia militar para confrontar a los grupos armados ilegales. Porque es una estrategia militar de exterminio. La inteligencia militar y la inteligencia humana, acompañada de la aviación militar a través de acciones de bombardeo, están acabando estos grupos no en un combate simétrico, no en el desarrollo de una guerra, sino los están acribillando en campamentos durante el tiempo y las horas de sueño. Es decir, esto es absolutamente actos criminales. Hay una desproporción en la aplicación de la fuerza por parte de las fuerzas militares y bajo las indicaciones de que están combatiendo disidencias, delincuentes y narcotraficantes. Y se están desarrollando tareas de inteligencia humana y de inteligencia tecnológica que no son lo suficientemente eficientes como para señalar de que hay que proteger a la población y que hay que proteger a esos niños, que muchos de los cuales han sido reclutados forzosamente por las condiciones de marginalidad, de pobreza y de fuerza que se imponen en los territorios por los grupos armados ilegales. Entonces el primer responsable es el presidente. El segundo responsable indiscutiblemente es el ministro, que debe manejar políticamente las acciones militares. Pero esta designación temporal como ministro de la Defensa a un militar, después de décadas de tener solamente ministros civiles, es un retroceso fundamental. Y nombrar a alguien como el general Luis Fernando Navarro, que es corresponsable, es que esta mañana lo estuvimos viendo en los noticieros, defendiendo la acción del ministro Guillermo Botero en términos de las justificaciones en la lectura mañana que hacen de la normatividad internacional, fundamentalmente del DIH, del derecho internacional humanitario y del derecho a la guerra. Es que hay ahí
una política que se viene implementando en nuestro país, que es el irrespeto permanente a los tratados internacionales, a los acuerdos. Eso es lo que se está haciendo con Cuba, lo que se está haciendo con Noruega, lo que se está haciendo reclamando la delegación de paz de La Habana, donde hoy se están movilizando intelectuales, académicos, ciudadanos, políticos, pidiéndole al gobierno que retome los diálogos con el ELN para ponerle fin a la guerra. Entonces lo que hay que buscar es que se desarrolle una política pública, se hagan los ajustes, sobre todo a la cúpula militar, porque de allí deben salir militares que están sólidamente cuestionados. Nicasio Martínez, Luis Fernando Navarro, el ministro, es decir, una cúpula que se acomodó a los mandatos de un partido, que es el partido de gobierno, porque quiero decirle algo, Tatiana, el golpe fuerte en el escenario político lo recibe el presidente, pero también lo recibe el partido de gobierno, y el partido de gobierno es el Centro Democrático, a cuya cabeza está el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que tiene una ministra del Interior, que es Nancy Patricia Gutiérrez, que es agente, vocero y amplificador de esa política criminal en relación con los territorios y con las poblaciones. Lo que está pasando en el Cauca es absolutamente insostenible. Los indígenas se tomarán la capital y ojalá coincida su llegada a la capital con las movilizaciones de democracia de calle que se van a comenzar a presentar en el país o que se vienen presentando, y que el 21 de noviembre se van a expresar de la manera multitudinaria contra el gobierno del presidente Iván Duque. Entonces yo quisiera señalar, Tatiana, brevemente, dos cosas. Primero, el primer responsable es el presidente. Segundo, bien que se haya ido el ministro. Tercero, mal que se nombre como ministro temporal a un militar y que ese militar esté involucrado en los hechos del 29 de agosto, donde perdieron la vida esos 8 niños jóvenes en el desarrollo de unos operativos de bombardeo criminal en las horas de la noche cuando esta población estaba durmiendo. Y tercero, que esta es la oportunidad que esta es la oportunidad para que se ajuste la política de seguridad y defensa, se cambie la cúpula militar y se ponga allí a un ministro que le ofrezca confianza a la sociedad colombiana y que redefina en materia de derechos la política pública en seguridad, dándole prioridad a la aplicación del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos. Esa es la situación tan compleja que vive Colombia. Gracias, profesor. Buenas noches. Muchas gracias, Tatiana. Un saludo para usted y para todos los oyentes de Telesur. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Hasta la próxima. Sigan con nosotros.